Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo tema. Vamos a salir ya de lo que es el mundo de la narrativa que habíamos trabajado en los temas anteriores y nos vamos a adentrar en el mundo lírico. Es decir, habíamos dicho, ¿cierto?, que existían los géneros literarios y que los dividíamos en tres. El género narrativo, que es el que estuvimos trabajando, ¿cierto?, hasta este momento. El género lírico, que es el que vamos a partir hoy día. Y tenemos el género dramático, que vamos a ver más adelante. Así que hoy día nos vamos a dedicar, ¿cierto? Nuestro objetivo va a ser analizar poemas leídos, ¿cierto? Para enriquecer la comprensión. Entonces la idea es que entendamos lo que es el lenguaje poético, cuáles son sus características, ¿ya? Y qué elementos tienen este tipo de textos y que también podamos ir haciendo la diferencia con los textos narrativos, que es lo que estuvimos viendo hasta el momento. Entonces, recordemos, ¿cierto?, antes de empezar, que el género lírico agrupa todos los textos, ¿cierto?, que son literarios, ¿ya? Y que expresan emociones a través, ¿cierto?, de sus letras y a través de este lenguaje literario. ¿Ya? Por lo tanto, al finalizar la clase vas a ser capaz de explicar, ¿cierto? Ya sea oralmente o por escrito, qué reacción, ¿cierto? Qué emociones, qué motivos aparecen en los textos poéticos. Vamos entonces con la definición de lo que es el género lírico. Ya como habíamos adelantado, el género lírico es un género literario. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos autores que van a ser poetas, ¿cierto? Que van a expresar sentimientos, ya que se propone, ¿cierto?, esta idea del despertar emociones, del despertar el mundo sentimental, ¿ya? A través de este tipo de textos. Entonces, el género lírico tiene este nombre, se origina, ¿cierto? Este nombre por este instrumento que aparece en la imagen que podemos ver acá, que es la lira. ¿Ya? La lira era un antiguo instrumento de cuerda que solían utilizar, ¿cierto?, los poetas para poder acompañar sus declamaciones. Es decir, cuando ellos leían en voz alta, ¿cierto?, declamaban, es decir, que expresaban, ¿cierto?, a través de la oralidad aquellos textos poéticos, ¿ya? A través del gesto también, del transmitir la emoción a través de la voz, el proyectar la voz para algún público, ellos iban acompañando esta declamación ya con este instrumento de cuerda que es la lira. Entonces, a partir de este instrumento surge lo que es el género lírico. Entonces, vamos a estar dentro de los géneros literarios y vamos a tener textos, ya que su propósito es poder expresar sentimientos o dar a conocer el mundo interno que se presenta. Entonces, ¿qué elementos van a conformar la obra lírica? Y son los elementos que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿ya? Primero vamos a tener al hablante lírico. ¿Recuerdas que en el texto narrativo teníamos la voz del narrador, ya que nos contaba, ¿cierto? Era esta voz ficticia que nos contaba o que nos narraba, que nos relataba una historia. En el caso de la obra lírica, ¿cierto? Del poema, vamos a tener un hablante lírico, que también va a ser una voz ficticia, ya que nos va a expresar, ¿cierto?, sus emociones, sus sentimientos, ya nos va a contar, ya a relatar a través del lenguaje poético qué es lo que hay en su mundo interior. Por lo tanto, aquí la palabra es un elemento muy importante dentro de la obra lírica, porque la palabra también en la poesía se transforma. Hacemos, ¿cierto? Se construyen imágenes o símbolos por medio de la palabra, ya, por lo tanto, hay combinaciones que quizás no utilizamos en nuestra vida cotidiana, ya, pero que sí utilizamos a través de la poesía, como la creación de metáforas, para poder dar a conocer algo o para poder darnos a entender. Ya, por lo tanto, el hablante lírico va a ser esta voz ficticia que nos va a dar a conocer estos sentimientos, estas emociones, el mundo interno, ya, por medio de la palabra poética. ¿Ya? Y ojo que el hablante lírico es una voz ficticia, ¿ya? Porque hacemos la misma diferenciación que hacíamos en la narrativa. Autor, autor es diferente al narrador, a la voz del narrador.
¿no? Aquí también pasa porque el hablante lírico, ¿cierto? Podría ser como en un texto poético, en La higuera de Juan Ibarburu, ¿cierto? La higuera es quien nos cuenta qué es lo que siente ella como higuera, ella como árbol. ¿Ya? Por lo tanto, no es la voz de la autora, sino que es esta voz ficticia, ¿ya? De este elemento, ¿cierto? De este árbol, de este ser de la naturaleza que nos está contando el cómo se siente a través de la palabra. Otros elementos que conforman una obra lírica. Tenemos la apariencia. Fijémonos que una obra lírica, ¿cierto? Un texto poético o un poema, si más específicamente, es distinto visualmente a una obra narrativa, ¿no? Porque aquí tenemos una diferenciación que tiene que ver con la forma de la escritura. Los poemas usualmente están escritos en versos, ¿cierto? Y cada verso ya constituye cada una de las líneas del poema. O sea, una línea del poema es un verso. Y el conjunto de versos que están separados en general por un punto aparte, un espacio, constituye una estrofa. Si te fijas en la narrativa, hablábamos de párrafos. Aquí vamos a hablar de estrofas. ¿Ya? Y cada línea de la estrofa entonces va a ser un verso. Por lo tanto, el verso tiene un cuidado al ser escrito, tiene una armonía, tiene una cadencia, tiene un ritmo, ¿cierto? Guarda una melodía en la forma en el que se escribe, en el que se da a conocer. ¿Ya? Por lo tanto, no es escribir de un margen del cuaderno, ¿cierto? Al final y seguir abajo, sino que vamos a darle un ritmo, ¿cierto? Una armonía entre cada una de estas líneas. Vamos a tener mucho más cuidado al escribir un texto poético y cada uno de estos versos, que no necesariamente van a rimar. Y además pueden ser, ¿cierto? Que tenga la forma como esta imagen que vemos acá, que es el ojo, ¿ya? Por ejemplo, acá el texto poético lo que hace, ¿cierto? Es también formar una imagen. Y esta imagen está relacionada con el contenido del texto poético. ¿Ya? Esto es lo que llamamos caligramas, ¿cierto? O sea, es un tipo de texto poético, ya que a través, ¿cierto? De la palabra, del uso de la palabra, va también dibujando una imagen que guarda relación con el tema, ¿cierto? O con el motivo lírico. O también podría ser con el objeto lírico, según cómo esté presente, cuál sea el objetivo también de quien crea este texto. Por lo tanto, la apariencia aquí va a ser distinta. O sea, esto es muy distinto ya a un cuento. Y además utiliza ciertos recursos técnicos que tienen que ver con las figuras literarias, ¿cierto? Con las actitudes líricas, ya que van a hacer que este lenguaje sea poético, ¿ya? Y que no sea el lenguaje común, ¿cierto? El lenguaje denotativo que utilizamos, sino que sea un lenguaje connotativo, es decir, un lenguaje que tenemos que interpretar, que tiene un simbolismo detrás. ¿Ya? Por lo tanto, una noche de lluvia, por ejemplo, puede dejar de ser solamente una noche en que esté lloviendo y puede ser símbolo, ¿cierto?, de la tristeza del hablante lírico, por ejemplo. Entonces ahí tenemos ciertos recursos técnicos ya que nos permiten que el lenguaje también se exprese y forme estos símbolos o imágenes que nos van a llevar más allá de este lenguaje cotidiano o más allá del significado concreto, ¿cierto? Y denotativo que conocemos de un concepto o de las palabras mismas. Vamos a ver algunos subgéneros del género lírico, porque así como en el género narrativo, ¿cierto? Teníamos los cuentos, los microcuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, ¿cierto? Las fábulas, entre otros textos, el género lírico, perdón, también tiene algunos subgéneros. Entonces, vamos a ver estos subgéneros. El primero de ellos es la elegía. Y la elegía va a ser un tipo de texto poético, ¿cierto? Es decir, es un poema donde se va a expresar el dolor por la muerte, por la separación o la pérdida de un ser querido. O sea, aquí no hablamos necesariamente de una muerte física, ya como el fin de la vida de alguien, sino que puede ser también el término de un proceso, ¿cierto? El inicio de un viaje de nuestro mejor amigo, ¿cierto? O mejor amiga, ¿ya? Por lo tanto, hay una pérdida de un ser querido que no necesariamente implica que definitivamente muere o desaparece, ¿cierto? De esta vida, sino que también puede ser un símbolo.
Veamos un ejemplo. Dice, en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Aquí tenemos solamente un fragmento de lo que es este texto poético, ¿ya? Este texto donde Miguel Hernández, ¿cierto? Un poeta español, expresa su dolor por la muerte de un amigo suyo que es Ramón Sige. Entonces, en este caso, si te fijas, hablante lírico y autor van a coincidir, ¿ya? Porque es el mismo quien ha perdido a su amigo, que ha muerto, ¿cierto? Que ha muerto joven, que ha muerto sorpresivamente, ¿ya? Y que expresa también su dolor. Entonces, fíjense cómo dice, se ha muerto como el rayo, ¿cierto? Ramón Sige. O sea, hay una muerte que es rápida, por ejemplo, ya es una muerte que no estaba prevista, ya que no se esperaba, por lo tanto que fue sorpresiva. Y ahí tenemos esta idea de la palabra que se reconfigura, ¿no? Que el rayo deja de ser rayo, sino que aquí nos viene a ser un símbolo. Tenemos que interpretar qué quiere decir esto del rayo, ¿ya? Es un personaje que en tanto quería. Yo quiero ser el hortelano de la tierra que ocupa y estercolas. O sea, tenemos a un compañero, ¿cierto? Un amigo que ya está enterrado bajo tierra. ¿Ya? Por lo tanto, él quiere acompañarlo de alguna manera y a través de esto también nos expresa su dolor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la elegía de la expresión del dolor. Veamos otro subgénero lírico. Tenemos la oda, ¿cierto? La oda va a tratar, es un texto poético, ¿cierto? Que trata temas que son serios, elevados, ¿cierto? Y que tiene como por objetivo exaltar algo o alabar algo, ¿cierto? Ya sea una persona o cosa o un paisaje. Las odas más conocidas, ¿cierto? Son las de Neruda, ¿no? Que tiene un libro de odas, y tiene la oda a la cebolla, la oda al mar, ¿cierto? A la oda a la empanada, a distintos elementos ya que tienen que ver también con cosas que él va resaltando y exaltando también sus características. Este es un fragmento de la oda al mar de Neruda y dice así, aquí en la isla el mar. ¿Y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato? Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí, en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no. Entonces aquí hay una representación, ¿cierto?, de lo que es el mar. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, el objeto lírico es bastante claro en las odas porque tenemos que la oda es a alguien, en este caso es al mar en específico. Por lo tanto, entendemos que es el objeto lírico, es el mar, ¿ya? Porque es quien inspira este texto poético. ¿Ya? Entonces nos hace referencia a sus características, a sus cualidades, ¿cierto? A su ser, ¿cierto? En general y lo que significa este ser para el poeta. Vamos con otro subgénero. Tenemos la égloga. La égloga es un texto poético que es más antiguo, ¿cierto? Es un texto poético que va a exponer sentimientos amorosos y que va a exaltar la naturaleza, ¿cierto? Y que en general se refiere como a la vida pastoril, ¿ya? De los pastores, como esta vida al aire libre, ¿cierto? Que es sencilla, que es humilde, ¿ya? Y que es muy cerca también, que se da muy cerca de los elementos naturales. Aquí dice, el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de pasero olvidadas escuchando. Aquí tenemos la égloga 1 ya de Garcilaso de la Vega. Entonces, si se fijan a través de en este texto, en general participan estos pastores, ya que van a ser aquí personajes, ya, así como si fuese también una historia muy vinculada también a lo que es el género narrativo, pero que toda esta narración, estas quejas que nos habla de Salicio y de Nemoroso, van a ser transmitidas de una manera poética. ¿M? Vamos con los himnos. ¿Ya? Aquí los himnos, cada país, por ejemplo, de hecho, a veces hasta las escuelas, las universidades, tienen sus propios himnos. Entonces va a ser una canción, ya que va a ser obviamente de un tono exaltado y con sentimiento,
que alaba, ¿cierto? Que representa como cosas importantes de alguna institución en particular. Si observamos, por ejemplo, este fragmento del himno de Chile, que dice, puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te bañas, te promueve, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Entonces aquí tenemos un texto poético. Si te fijas, tenemos esta estructura, ¿no? Donde cada una de estas líneas es un verso, ¿ya? Y es un verso porque es cuidado, porque es armonioso, ¿cierto? Porque hay una cadencia y una melodía en el texto. Entonces, tenemos acá versos y tenemos estrofas. Aquí tenemos solamente una estrofa, ¿no? Un conjunto de versos. ¿Ya? Y tenemos este lenguaje poético, porque además se está refiriendo a un país, ¿no? Pero está haciendo también una descripción de este, y habla del cielo, ¿cierto? Habla de las brisas, habla del campo, ya, habla de la copia del Edén. Ya, ahí también tenemos ideas como de la exageración, ¿no? Es decir, esto es parecido, ¿ya? Al paraíso. ¿Ya? Por lo tanto, por eso en el tono de la exaltación, ¿no? Se exaltan características de un país o de una institución, ¿cierto? De alguna religión en particular o de alguna ideología también, para dar a conocer, ¿cierto? Esta institución, persona, un país que se represente. Entonces aquí nos habla de distintos elementos que aquí en este caso están relacionados con la geografía, ¿no? Del país mismo. ¿Ya? En los himnos de los colegios se resalta, ¿cierto? A los estudiantes, a sus profesores, ya a quizás los valores institucionales que se respetan, etc. Vamos con algunos conceptos que son importantes. ¿Ya? Ahí solamente tenemos algunos subgéneros, porque existen más, ¿no? Existe también el romance, el soneto, ya existen otros tipos de textos poéticos, ahora estamos estudiando solamente algunos de ellos. Entonces, algunos conceptos importantes. Todo texto poético va a tener un motivo lírico, es decir, que va a haber una idea, ¿cierto? Un sentimiento que es principal en el poema. ¿Ya? ¿Y qué es el motivo? Básicamente es como el tema del texto, el tema de la obra. Entonces va a ser el mensaje principal del que el hablante lírico nos está intentando hablar, ¿cierto? O sea, a partir de esta emoción, de este sentimiento, de esta idea, es que el hablante lírico nos está transmitiendo, ¿cierto? Contando, dándonos a conocer su emoción, su sentimiento, su mundo interno. Entonces, para identificar el motivo lírico de un texto poético, necesitamos preguntarnos de qué habla el poema. Y al igual que en cualquier otro tipo de texto, cuando estamos buscando los temas, necesitamos haber leído el texto completo. No aparece de la nada, no nos puede aparecer solamente con el primer verso, ni el último, ni con la primera estrofa. Necesitamos leer el texto completo para saber sobre qué, ¿cierto? Temática en común se refiere cada una de estas estrofas. Cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, es los títulos, si es que tenemos acceso al título del texto poético. Entonces, el motivo va a ser la idea o sentimiento principal que está detrás. ¿Qué pasa con el temple de ánimo? Todo texto poético presenta un estado anímico, ¿ya? Un estado anímico que se proyecta, que se deja ver, ¿cierto?, entre líneas en el texto. ¿Ya? Por lo tanto, hay un hablante lírico que nos está transmitiendo algo. ¿Ya? O sea, nos está transmitiendo alegría, por ejemplo, por algo. O en el caso de la tristeza, como en la elegía que estuvimos leyendo, ¿cierto?, de Miguel Hernández, porque acaba de morir su amigo. ¿Ya? Por lo tanto, hay una emoción, ¿cierto? Hay una tristeza que hay detrás. Hay un motivo lírico que tiene que ver con la muerte. ¿Ya? Hay un tema que se está abordando ahí. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la nostalgia, el nerviosismo, la rabia, ¿cierto? El orgullo quizás puede estar presente. Entonces, el temple de ánimo tiene que ver con el estado anímico que se presenta, ya o que se puede distinguir en el texto que estamos leyendo. Otros conceptos importantes como elementos también del género lírico son las actitudes líricas. ¿Ya? Entonces, el hablante va a poder
adoptar tres actitudes líricas distintas. Puede ser que el hablante las use todas en un texto poético, ¿ya? Pero siempre hay una que es que está por sobre el resto, ¿ya? Que prima por sobre el resto. Entonces, tenemos una actitud que es carmínica, que se refiere a que el texto poético sencillamente nos expresa emociones. O sea, lo principal en el texto poético es expresar un sentimiento y a una emoción en particular. Cuando hablamos de apostrófica, entonces nos estamos dirigiendo a un otro. Ya, por ejemplo, aquí todas las oraciones están en esta actitud apostrófica. ¿Ya? Cuando se reza, ¿cierto? Se dirige al ángel de la guarda, ¿cierto? Que la Virgen María, ¿cierto? O el Padre nuestro que estás en el cielo. Nos dirigimos a un otro. Se espera una respuesta, ¿cierto? De un otro. Entonces ahí tenemos algo apostrófico cuando hablamos a un tú. Y la enunciativa tiene que ver con el contar historias, ¿ya? Es decir, con el retrato de algo, de alguna situación, de algún acontecimiento, quizás la descripción de algún lugar. ¿Ya? Por lo tanto, aquí puede ser que esté presente también un poco el lenguaje denotativo mezclado con lo connotativo. ¿Ya? Lo denotativo hablamos del lenguaje que es objetivo y lo connotativo es el lenguaje que vamos a interpretar. ¿Ya? Por ejemplo, denotativamente el rojo es un color primario, pero connotativamente puede simbolizar la rabia o el amor. Entonces le otorgamos un significado, ¿ya? Más allá del significado que todas y todos conocemos del color mismo. Entonces vamos a tener tres actitudes líricas. La carmínica, ligada a la expresión de sentimientos; apostrófica, cuando nos dirigimos a un tú, es decir, apelamos, ¿cierto? Por eso una actitud apelativa también. O la enunciativa o representativa, que tiene que ver con el contar una historia. Veamos algunos ejemplos. Este texto es de Carlos Pessoa Vélez y se llama Tarde en el hospital y dice así: sobre el campo el agua mustia, cae fina, grácil, leve, con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo, para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua ha lloriqueado junto a mí, cansada, leve, despierto sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Si te fijas, acá tenemos ya un texto poético, ¿no? Tenemos un texto que estructuralmente es muy diferente a un cuento. Entonces tenemos los versos, ¿cierto? Cada uno de estas estrofas, ya que es el conjunto de versos, está compuesta, ya, por aquí entre 5 o 6 versos, ya dependiendo de cada una de las estrofas. Entonces, y utiliza esta palabra, pero es una palabra que está transformada, ya, porque es una palabra que es poética, ya que es connotativa. La lluvia, por ejemplo, aquí va de la mano con la emoción que prima en este texto. Entonces tenemos aquí un motivo lírico que nos habla de la enfermedad. O sea, vuelvo atrás. Tenemos un personaje, ¿cierto?, que está enfermo porque entendemos que está en el hospital, ¿ya? Dice, yazgo en cama, yazgo enfermo, para espantar la tristeza, duermo. Entonces sabemos que aquí estamos hablando como motivo en general es la enfermedad. El temple de ánimo, que tiene que ver con la angustia, ¿ya? Fíjense acá, ¿ya? Nos dice Yazgo está triste, pero no expresa su tristeza, la intenta espantar, por lo tanto duerme. Dice, pero el agua ha lloriqueado junto a mí, cansada, leve, despierto, sobresaltado, ya, llueve. O sea, hay una inquietud, ¿cierto?, que se expresa en el personaje. No solamente está yaciendo, ¿cierto?, en su cama, ya acostado, durmiendo, sino que además despierta con este sobresalto. No es un despertar tranquilo, ¿ya? Y ahí está también la inquietud. ¿Ya? Habla, dice entonces, muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. ¿Ya? Nos habla del muerto de angustia, que también tenemos la exageración, porque literalmente no está muerto, está hablando que está en el hospital, ¿no? De hecho, el texto se llama Tarde en el hospital.
Entonces tenemos la enfermedad como motivo lírico, tenemos el templo de ánimo, que es un personaje que está angustiado, que está inquieto, que intenta dormir, pero que no puede, que cuando duerme se despierta sobresaltado, ¿ya? Y que siente esta angustia y que la expresa en este último verso. Y aquí si se fijan está esta actitud carmínica como actitud lírica, porque está expresando un sentimiento. Ya nos habla de la tristeza, ya nos habla del lloriqueo, nos habla de la angustia. Por lo tanto, cuando ya está expresando este sentir, entonces hablamos de una actitud lírica que es carmínica. Es decir, lo que prima acá es la expresión de emociones o de sentimientos. Entonces, en conclusiones, de lo que hemos revisado hasta hoy, ¿cierto? Sabemos que el género lírico es un texto literario, pertenece a los géneros literarios. Tenemos tres géneros literarios, este es uno de ellos. Sabemos también que su origen ya tiene su nombre, el origen de su nombre está en la lira, este antiguo instrumento de cuerda con la que los poetas griegos, ¿cierto?, acompañaban sus declamaciones. Ahí de ahí viene lo lírico. Es un género literario entonces donde el autor, ¿cierto? La autora va a expresar sentimientos y propone despertar sentimientos en el lector, ¿cierto? O en el oyente. O sea, nos transmite, podemos sentir esta tarde de hospital, podemos sentir esta angustia, este despertar sobresaltado, ¿ya? O sea, empatizamos también con este hablante lírico que nos está dando a conocer, ¿cierto? Sus emociones, sus sentimientos. Entonces aquí tenemos esto que es primordial en el género lírico, donde son textos que nos hablan de la interioridad de estos hablantes. Entonces, las obras del género lírico tienen algunos elementos importantes que estuvimos revisando, ¿cierto? El hablante lírico, ya que es esta voz ficticia que nos da a conocer estas emociones, el sentimiento, el mundo interno. Tenemos las palabras, que la palabra deja de ser denotativa, ya deja de ser objetiva y pasa a ser connotativa, es decir, que tenemos que interpretar, viene cargada de simbolismos, ¿ya? Y de imágenes. ¿Ya? Hay una apariencia que tiene que ver con esta escritura que está en verso, ¿no? Que es muy distinta a la prosa y que también puede de repente buscar el dibujar imágenes a través de la palabra. Y tenemos recursos técnicos, ¿no? Entonces tenemos estos recursos técnicos que tiene que ver ya con los recursos del lenguaje para poder hacer del lenguaje común un lenguaje poético. Bueno, te dejamos aquí alguna información complementaria. Ya tenemos acá el libro de lengua y literatura séptimo básico, donde además vas a encontrar distintos tipos de textos poéticos que puedes leer ya para poder ir comprendiendo, ¿cierto? Y viendo todas estas características que hemos estado viendo de este tipo de textos en un poema en sí. Te dejamos el diccionario también de la Real Academia Española, que te lo hemos dejado en instancias anteriores, porque si te fijas en el poema que leímos, venían varias palabras en negrita, que también puedes tratar de deducir, ¿cierto?, el significado, pero también puedes recurrir a este recurso si es que en realidad no puedes inferir el significado de una palabra, ¿ya? Para ampliar tu vocabulario e incorporar nuevas palabras también a tu uso diario del lenguaje. Te dejamos también un video que es sobre el género lírico, ya que tiene más explicaciones, ¿cierto? Quizás otras perspectivas que te van a ayudar a comprenderlo mejor, ¿ya? Y te dejamos también aquí una nota sobre la amistad de Mistral y Neruda, por si es que te interesa también leerla, para conocer más de estos dos grandes poetas nacionales, ¿cierto? Que ganaron el Premio Nobel de Literatura en sus tiempos respectivos. Bueno, esa fue la clase del día de hoy y nos vamos a preparar para el siguiente tema porque vamos a profundizar en los recursos literarios, es decir, cómo llevamos esta palabra cotidiana, cierto, común, objetiva que utilizamos en el día a día, cómo la transformamos en una palabra poética. Y para eso vamos a ver las figuras literarias. Entonces vamos a ver algunas de las más conocidas como la comparación, la metáfora, la literación, ¿cierto? La personificación, hipérbole, hiperbatón, entre otras, para que vayamos viendo de qué se trata cada una y algunos ejemplos en textos poéticos. Bueno, muchas gracias
por tu atención en el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Cualquier duda, no dudes, ¿cierto?, en consultar y te invitamos también a desarrollar la guía de trabajo. Que tengas un muy buen día y nos vemos más adelante.